Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Sepúlveda Velasco, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy vengo a hacer el video de sustentación de la tarea cero de física electrónica. Pues uno de los lineamientos decía de que había que mostrar la cédula y pues acá está el comprobante de cumpliendo pues uno de los lineamientos. Pues hoy les vengo a hablar sobre un ejercicio que nos tocaba que hacer en un simulador que se llama Tinkercad, donde teníamos que hallar los valores de la resistencia y pues el mismo simulador nos daba el valor de la corriente. Entonces, pues voy a mostrarles cómo fue la elaboración de ese montaje. Entonces, pues paso a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar. Inicialmente, pues acá en el trabajo, pues pueden ver el montaje, donde pues tenemos la fuente, tenemos el multímetro y una resistencia. Por tanto, pues nosotros tenemos aquí ya el montaje, pues, pero la idea en el video es mostrarles a ustedes cómo se hace directamente en el simulador en línea. Entonces, pues nos vamos acá, pues, a la parte de un navegador, buscamos la parte de Tinkercad, iniciamos con una cuenta de Google. Y pues una vez que nosotros pues tengamos la cuenta de Google, pues podemos iniciar. Entonces, aquí pues ya está el montaje. Entonces me dirán, listo, yo cómo busco la resistencia, cómo busco yo la fuente, cómo busco yo el multímetro. Pues sencillamente nos vamos acá en la parte derecha, donde damos clic, y le ponemos aquí donde dice todos, en componentes. Y mire que aquí, en forma general, nos aparece la resistencia. Entonces, si nosotros queremos montar otra resistencia, lo que hacemos es que corremos y la montamos allí. Entonces, pues como no la tenemos, pues vamos a eliminarla. Lo mismo, pues vamos buscando por acá, vamos bajando hasta encontrar qué, hasta encontrar nosotros qué, la fuente. Mira, acá tenemos fuente de alimentación y tenemos el multímetro, que es lo que tenemos aquí. Lo mismo, si queremos coger un multímetro, mire que lo hundimos y lo montamos allí, pero como ya lo tenemos, lo eliminamos. En el ejercicio de la guía nos decía a nosotros, aquí la guía de actividades, bueno, no la tengo aquí, nos decía de que la resistencia debía de estar en 10 kilómetros, ¿cierto? Entonces, espérate, nos vamos otra vez acá, listo. Tenía que estar la resistencia en 10 kilómetros. Entonces, ¿cómo configurábamos pues nosotros acá nuestra resistencia? Simplemente nos parábamos aquí en la resistencia. Aquí le podíamos a dar cualquier nombre que nosotros quisiéramos y acá pues digitamos pues el valor. Ahí está el 10. Luego tenemos acá pues eh, todas las equivalencias. Entonces tenemos ohmios, kiloohmios, megaohmios, gigaohmios y de ahí para allá pues miliohmios. eh, y de ahí para allá, pues las otras unidades que serían picoohmio, nanoohmio, microohmio y miliohmio. Entonces serían como los submúltiplos. Y los múltiplos, kiloohmio, megaohmio, gigaohmio y teraohmio. Entonces, eso es lo que nosotros podemos evidenciar acá. Luego, acá en la fuente nos decía el ejercicio que teníamos que arrancar nosotros desde 3,5 voltios hasta llegar a 5 de una manera progresiva de 0,1. O sea, primero poníamos el valor de 3,5, luego 3,6, 3,7, 3,8 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, pues ya aparece, ¿aparece qué? Aparece en 3,6. Luego, el multímetro nos decía que teníamos que conseguir el valor de qué? De amperaje. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que llenar en la tabla el valor de la corriente. ¿Y la corriente en qué unidad se mide? Pues en amperios. Pero acá nos están diciendo que en miliamperios. Y luego nos piden acá hallar ya la resistencia, que según la fórmula de la ley de Ohm, para hallar la resistencia es voltaje sobre corriente. Entonces, ya ponemos aquí en modo, ponemos amperaje, acá igual, nombre, cualquiera, y luego le hundimos iniciar simulación. Entonces mire que automáticamente que nos da el multímetro el valor de qué, de nuestra corriente. Nos dice que hay 360 y nosotros miramos acá esa unidad y nos dice que es microamperio, de 360 microamperios. De esa unidad nos lo arroja que el multímetro.
Pero entonces acá en la tabla nos están pidiendo que no la expresemos en microamperios, sino que la expresemos en ¿qué? La expresemos en miliamperios. Entonces ahí lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una conversión. Listo. Entonces ya por esa parte. Entonces hacemos lo mismo, nos paramos, luego le hundimos acá detener simulación, nos paramos acá y luego seguimos con el otro valor. Ponemos que 37. Listo. Y le hundimos iniciar simulación. Y automáticamente que nos arroja el valor. Y así con cada uno de nuestros valores hasta llegar que a 5. Esos valores que nos arrojó nuestro simulador en línea, lo ponemos aquí en nuestra tabla. Entonces, mire, acá podemos evidenciar que tenemos todos los valores que nos arrojó el multímetro. Cuando pusimos que el voltaje era 3.5, la corriente nos lo dio 350 microamperios. Lo mismo cuando 3.6, 3.7 y así sucesivamente. Luego, como nosotros en esa tabla nos están pidiendo en miliamperios, tenemos que hacer una conversión. Entonces, nosotros tenemos que esa tablita. Entonces, nos los está pidiendo en miliamperios, pero no lo en microamperios. Entonces, lo que tenemos que hacer es que perdón, sí. Nos están pidiendo en miliamperios y nos lo dieron en microamperios. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es hacer la conversión. Entonces, ¿qué pasa? Que un miliamperio nos equivale a 10 a la menos 3, que eso es igual a 0,01. Entonces, automáticamente lo que hacemos es poner en el denominador un miliamperio y en el denominador vamos a poner 0,001 microamperios. Y automáticamente tenemos que el valor de qué? De 0,35 miliamperios. Lo mismo para cada uno de estos valores. Ahorita, Eh, pasamos acá a la parte de la resistencia, que es voltaje sobre corriente. Nosotros aquí lo tenemos en miliamperios, pero entonces la unidad de la corriente es amperios. Por tanto, también este valor de 0,35 lo tenemos que pasar ¿cómo se llama? Se lo tenemos que pasar a amperios. Entonces, a la hora de nosotros hacer esa conversión, donde nos dice la tabla que un amperio y como lo tenemos en miliamperios, nos equivale a 1 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer ¿qué? Esa conversión. Acá ya hicimos la conversión nosotros y nos dio que 0,00035. Entonces, que cogemos el voltaje que nos dio 3.5 y lo dividimos sobre ¿qué? Sobre la corriente, que ya nosotros hicimos la conversión que en amperios. Y eso lo dividimos y nos da 10.000 ohmios. Automáticamente tenemos que nuestro valor de la resistencia. De nuestra resistencia, claro. Listo. Entonces, mire que acá en la tabla nos dice que el valor de la resistencia, perdón, la unidad de la resistencia es ohmio. Entonces, si nosotros lo hubiéramos utilizado el valor de acá de miliamperios, ¿cierto? Lo que nos iba a dar era un valor en qué nos iba a dar un valor nos iba a dar un valor nos iba a dar un valor ya les digo, nos iba a dar un valor en miliohmios, si no estoy mal. Entonces, para te hago la conversión aquí, 3.5 dividido 0,35. Nos iba a dar, perdón, nos iba a dar un valor en kilóhmios. Pero entonces la unidad es ohmios. Entonces, por eso nos toca que convertir ese valor de nuestra corriente. Y así con cada uno de nuestros datos. Entonces, ¿qué podemos evidenciar acá en la tabla? De que el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Entonces, por eso cada vez que nosotros le íbamos poniendo 0,1, pues nos iba a ser directamente proporcional ahí nuestros valores. Eso como por esa parte. Ahora lo que pasamos luego nos dicen grafique eh, voltaje versus corrientes con los valores que nos dieron acá, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, acá yo tengo mi gráfica. Yo tengo mi gráfica. Pero entonces yo la hice en Excel. Entonces abro el documento de Excel. Entonces acá tengo nuestros valores del voltaje, que nuestra unidad de voltaje es voltios. Acá tengo los valores de qué? De la corriente, que la unidad es amperios. Ahí en la tabla aparecía miliamperios, pero yo quise hacer la gráfica como la unidad es de la corriente.
Y acá tengo los datos. Entonces simplemente lo que yo hago es que selecciono los datos, me voy a insertar, me voy a gráficas, perdón, de dispersión, elijo cualquiera. Aquí ya tengo, digamos, elijo cualquiera de esas gráficas y automáticamente nos tiene que dar que una función lineal como la pueden ver acá. Ya luego de esta parte, digamos, de yo ya ponerle los nombres acá, simplemente le hundo acá, le hundo títulos del eje, selecciono que horizontal primario, vertical primario, y ya yo le pongo acá la relación de que en el eje Y me va a dar, digamos, los valores de voltaje y en el eje X me va a dar los valores de qué, de la corriente y con su respectiva unidad. Entonces, acá podemos que ver nuestra gráfica, como nos lo pide el ejercicio. Entonces, pues lo más interesante de digamos, de esta actividad fue el tema de, digamos, de aprendernos las unidades de cada una de nuestros, digamos, de esas unidades que vamos a encontrar, digamos, en esa parte electrónica, que para la resistencia, que para el voltio, que para el corriente. Entonces, saber manejar nuestras equivalencias, que un miliohmio equivale a 1 por 10 a la -3, que un microohmio a 1 por 10 a la -6, que un kiloohmio por 10 a la 3. Lo más importante era nosotros tener presentes las unidades para poder que a nosotros nos dieran nuestros valores. Entonces, no siendo más. Eh, Muchísimas gracias. Espero pues haber explicado de la mejor manera posible este ejercicio. Hasta luego y bye.